Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Como vieron al comienzo del video, es una corona que la pueden utilizar ya sea para la puerta de calle, en la víspera de Navidad, Año Nuevo, para la estufa hogar, o para dentro de la casa, como quieran llevarlo, ¿sí? Lo pueden hacer ya sea en un aro de plástico o de madera, o en un aro de metal, de esos que se usan para la floristería, que se compran en mercerías, con el diámetro que ustedes quieran y corresponda a la medida que ustedes prefieran utilizar. Yo utilicé este de 10 centímetros. También pueden hacerlo en pequeño, más chiquito, tipo souvenir, de 5 o 6 centímetros. Y también pueden utilizar las argollas de las cortinas de baño, de la ducha, que cuando uno cambia la cortina nos quedan las argollas y las guardamos en un cajón para tener siempre de repuesto para otras cortinas, porque siempre se pierden. Yo guardo todo y utilizo siempre. Una seguidora del canal hace 2 o 3 años me dejó un mensaje y me dijo: yo utilizo las argollas de los bidones de agua que compro, y cuando rompe el precinto de seguridad de las bombonas esas de agua de 5 litros, le sale el aro de seguridad y es redondo como esto, y lo utiliza para hacer souvenirs. Entonces ella me dio esa idea y se las paso a ustedes. Ya el año pasado, cuando hice coronitas navideñas, también se los dije. Así que bueno, ya saben que eso también sirve. Y también ese tipo de aro viene en los bidones de 5 litros de detergente para lavar ropa y de suavizante. Así que ya saben que esos aros de seguridad, cuando uno rompe el capuchón para verter después el suavizante o el jabón líquido, ese aro que uno tira, desecha, sirve para estas cosas. Así que vayan guardando para futuras manualidades tejidas que hacemos en el canal. Vamos a utilizar colores apropiados para las fechas venideras. Yo utilicé hilo rojo y vamos a utilizar hilo verde por defecto para la Navidad, pero pueden utilizar combinando hilo rojo, blanco, amarillo, ¿sí? Si consiguen dorado, bien. Yo donde vivo no consigo nada, pero bueno, acá no se consigue nada, es como que no tienen mucha voluntad. Cintas alusivas a lo que es la Navidad, si tienen brillito mejor, si tienen rayita mejor, en fin. Ustedes van viendo lo que pueden conseguir. Ya le dije lo de los aros, también de madera. Un arito que vamos a poner en la parte de atrás, que lo vamos a pegar con la pistola de silicona caliente, para no ponerle siempre la misma cadenita reforzada con punto bajo en la parte de atrás. Le ponemos un arito más pequeño para que quede más bonito, y más si es para vender y más si es para regalar, para que quede más bonito y más delicadito. Si no consiguen, buscan la manera de hacer alguna cosita aquí atrás. Vieron que siempre que cuando compramos algún electrodoméstico, un celular o algo, vienen los cables envueltos en un plastiquito chiquito, un cablecito chiquitito así, todo envueltito. Eso también sirve para meter aquí atrás, para colgar de una mejor forma. No encontré ninguno, pero sirve para esto también, para no tener siempre el tejido aquí atrás que después se abanana, o sea, se decae, cae y queda feíto ahí atrás. Es para que quede prolijito, ¿sí? Perlitas a valorio, cositas que vayan encontrando. Estas cositas eran de broches que se fueron perdiendo los broches, entonces me quedaron estos brillantitos y se los puse. Moñitas o rositas rococó, cositas que ustedes tengan en su costurero, todo sirve para implementar y decorar. Yo le puse lágrimas que compré el año pasado, y ahora en el verde le voy a poner, en la moña verde, le voy a poner rositas rococó. Cada uno decora con una expresión libre. La expresión libre quiere decir que con lo que tengan ustedes van a decorar.
Nadie los obliga a decorar, a usar esto, lo otro o aquello. Con lo que tengan en casa o lo que puedan conseguir, con eso ustedes van a decorar. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo con un hilo 100% algodón, ustedes pueden tejerlo con hilo 100% algodón, cualquier marca, o con lana, o con lo que consigan, o con brillito, cualquiera, grueso, finito. ¿Ven? Yo tengo de la otra manualidad que hice anteriormente, más grueso, lo pueden hacer, pero como vamos a tejer en un aro tan grueso, dificulta y va a doler la mano. Entonces prefiero hacerlo en un hilo un poco más fino. Esto tiene 2 milímetros y yo estoy tejiendo con 1 milímetro. Entonces vamos a hacer un poquito de fuerza y vamos a revestir nuestro aro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar nuestro hilo así y vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a tomar acá así y vamos a hacer la primera cadena y la vamos a ajustar así. Vamos a ir agarrando aquí para ir escondiendo todo lo que podamos y hacemos lo siguiente, todos puntos bajos. Va a costar un poquito porque estamos usando un elemento con cierta dureza que no estamos acostumbrados, pero de a poquito vamos a ir revistiendo nuestro aro. Vale la pena porque estas cosas, si las vamos a comprar, nos cuestan muchísimo. Muchísimo. Cualquier cosita navideña cuesta muchísimo. Así. Puros puntos bajos revistiendo nuestro aro. Así. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sabemos. No hay un número X de punto bajo porque tenemos que tapar toda la argolla. No se tiene que ver nada. Nada de nada. No hay número de puntos. Nada de número. Así. Bien apretadito. ¿Ven? Así. Y yo voy escondiendo la hebra. Así. No hay ningún número de puntos. Así. Y podemos tejer toda la cantidad de coronitas para regalar o llenar la casa, el negocio, la feria, no sé, lo que ustedes tengan para vestir, regalar o vender. Parece que no, pero es un accesorio más que les doy la idea para que ustedes puedan sacar un beneficio propio. Porque esto lo cobran a muy buen precio. Si ustedes van a comprar una cosita de esta, saben perfectamente lo que cobran. Así encuentren un adorno navideño con una sola moñita, saben perfectamente que les cobran muchísimo dinero, muchísimo. Porque estas cosas lo valen. Esto está hecho por ustedes. Muchas me preguntan cuánto se cobra. Por cualquier cosa tejida o cualquier cosa hecha manualmente, se estila cobrar el triple de lo que se gastó en material. Lo que van a hacer es multiplicar por 3 lo que gastaron en material. El resultado de esa cuenta es lo que ustedes cobrarán al final. Si van a vender en serie, tendrán que hacer una división. También van a tener que sumar todo tipo de abalorios o bolsitas o empaque, cajitas, todo lo que ustedes pongan. No dejen nada fuera de la cuentita. No se asusten con el resultado de la cuentita porque todo vale a la hora de cobrar. Ese es un dato que yo les doy. Así que ya saben cuánto van a vender. ¿Ven? Así tiene que ir quedando nuestra argollita. Yo regreso cuando ya la tenga completita. Cuando tenemos todo bien cubierta la argolla, lo que hacemos es emparejar que nos queden los puntos hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba para poder levantar a su vez los puntos altos. Luego
vamos a unir un extremo con el otro y lo buscamos aquí y ahí pasamos un punto deslizado. Lo que vamos a hacer es levantar 3 cadenas para el primer punto alto y vamos a hacer en total 5 puntos altos, uno al lado del otro. 2, 3, 4 y 5. Y nos quedan así, ¿ven? Una cadena para separar y otra vez, enseguida, no dejamos ningún huequito. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena que separa. Y continuamos. 1, 1, 2, quiero decir 2, 3, 4 y 5. Voy a chequear. Acá está la cadena. Una cadena que separa y vuelvo otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven que queda como medio fruncidito? No se preocupen, todo está bien. ¿Ven? No importa la cantidad de puntos que nos quedó acá alrededor de la argolla. Lo que sí importa que tenemos que tener 28 motivos. Pero puede ser que a ustedes les entre un poco más de cantidad de motivos o un poco menos, pero tiene que ser un número par, no puede ser impar, ¿sí? 26, 28, 30, 32, 34, tiene que ser par, ¿sí? En esta argolla pequeña entran 16. Continuamos, uno al lado del otro, no dejen espacio aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y una cadena. Así hasta completar los 28 o lo que les entre, ¿verdad? Siempre en número par. Y una cadena que separa después de los 5. Cerramos la vuelta en la tercera cadena. Y les paso a explicar lo siguiente. En este modelo me salieron 28 motivos de 5 puntos altos. Y en este me salieron 26. Es según cómo rellenemos el aro, ¿ven? Lo que tenemos que hacer es que nos dé un número par. Es lo único, ¿sí? Es lo único que tenemos que hacer. Mientras nos dé número par, está todo bien. La siguiente vuelta lo que hacemos es lo siguiente. Levantamos 3 cadenas para el primer punto, en donde nos quedamos, y los demás puntos altos del mismo grupo los vamos a levantar tejiendo hasta la mitad. O sea, levantamos y tejemos y lo dejamos ahí. Al siguiente, levantamos y tejemos hasta la mitad y lo dejamos en la aguja. Al siguiente, levantamos y tejemos hasta la mitad, dejándolo en la aguja.
Y el siguiente, que es el último, hacemos exactamente lo mismo. Tejemos y dejamos hasta la mitad. Cuando tengamos los 5, contando con las 3 cadenas, los pasamos todos juntos. Hacemos 3 cadenas para separar y nos queda así. Esta es la última vuelta, ¿verdad? Ahora cargamos el ganchillo con 2 lazadas. Y en la cadenita que hicimos para separar en la vuelta anterior, ahí, vamos a hacer un punto alto doble. Ahí. Así. Ahora hacemos 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Nos regresamos desde la primera. Sujetamos acá y nos queda un picó. Y volvemos a cargar el ganchillo con 2 lazadas. Introducimos aquí en la cadenita y hacemos el punto alto doble. Y nos queda así. Otra vez 3 cadenas. Y vamos a repetir este motivo. Entonces vamos a los puntos altos y los hacemos hasta la mitad. Y lo dejamos en la aguja. Vamos al siguiente. Lo tejemos hasta la mitad. Al siguiente. Y lo tejemos hasta la mitad. Al siguiente. Y lo tejemos hasta la mitad. Ahí tenemos 4. Y vamos al último. Ahí. Y lo tejemos hasta la mitad. Cuando tengamos todos los puntos juntos ahí, recién los pasamos. 3 cadenas para separar. Cargamos el ganchillo con doble lazada. Buscamos la cadenita y ahí hacemos el punto alto doble. ¿Ven? Ahora hacemos 3 cadenitas. Nos volvemos a la primera. Sujetamos y pasamos. Nuevamente punto alto doble. Clavamos aquí y hacemos el punto alto doble. 3 cadenas para separar. Y repetimos el motivo. Todos los puntos altos hasta la mitad. O sea, con una sacada. Todos. Una sacada y lo dejamos en la aguja. Y aún ahí, recién ahí, los pasamos. 3 cadenas para separar. Y vamos repitiendo el motivo. Doble lazada y en la cadenita ahí recién el punto alto doble. Así. 3 cadenitas para hacer el picó. Nos regresamos desde la primera. Sujetamos un poquito con la yema del dedo la uña y hacemos nuevamente el punto alto doble en el mismo lugar. 3 cadenas para separar y volvemos a hacer los puntos altos comunes hasta la mitad, o sea, una sacada, dejando en suspenso la aguja. Una sacada y en la aguja. Cuando los tenemos todos juntos, recién ahí los pasamos. 3 cadenas y continuamos con los motivos hasta el final. Y miren qué bonito que va quedando nuestra corona.
cerramos la vuelta aquí. Ahí. Bueno, no quiere. Con un punto deslizado. Y hacemos una cadena más de seguridad y cortamos el hilo. Lo escondemos prolijamente por detrás y pasamos a hacerle la decoración, la cual es libre, ¿verdad? Así es como nos queda. Y ahora vamos a decorar. Bueno, y le pegamos las moñitas, las vamos haciendo a nuestro gusto. Y las vamos pegando, ya sea con silicona caliente o silicona fría, pegamento universal, hilo de coser, lo que ustedes tengan y puedan, se lo pegan a su gusto, ¿sí? Bueno, y así vamos. Bueno, yo ya me quemé los dedos, es lo que tiene esto. Le pegamos una lágrima. Tienen una lágrima, le pegan una lágrima, sino un botoncito, lo que ustedes tengan, lo que gusten. Después le limpiamos los hilitos, le ponemos, por ejemplo, una rosita rococó, en amarillo, por ejemplo, para que se destaque. Entonces la enfrentamos así, más o menos, al ojo. ¿Ven? Y del lado de atrás yo ya adelanté y le pegué la argollita para colgarla, para que quede prolijita. ¿Ven? Bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado la propuesta de este día para las próximas fechas venideras, que lo puedan hacer, que lo puedan regalar, que lo puedan disfrutar en sus hogares con sus seres queridos, y si es para vender, bueno, que sea en abundancia, con mucha prosperidad, y que ganen muchísimo dinero, que realmente se necesita en estos tiempos tan difíciles que está en todo el mundo con el tema de la pandemia, que es muy difícil trabajar. Ofrezcan, ya empiecen a ofrecer, si quieren tomen una foto, una captura de pantalla de mi video y ya empiecen a ofrecer por medio de WhatsApp, por medio de sus redes sociales, y digan, bueno, ya estoy vendiendo, estoy ofreciendo, y empiecen a vender estas cosas tan lindas y ya tienen un dinero extra para su economía familiar. Espero que les haya gustado y que les sirva y que les sea de bendición. El que aún no conoce mi canal y que por primera vez lo está conociendo, este es mi nombre, Gabriela Moreno de García, y en YouTube colocan mi nombre y se suscriben a él y automáticamente quedan registrados. En la campanita siempre les van a llegar las notificaciones de mis videos. Estoy subiendo un video semanal, a veces dos, según los tiempos que yo tengo, pero siempre estoy pensando en cosas novedosas, originales, para la casa, para vender, y que les sea fácil y que les sea siempre rendidor y económico. Si tienen Facebook, síganme en mi página Gabriela Amor por el Crochet, y también me pueden seguir en mi grupo Gabriela Delicadezas al Crochet y Dos Agujas. Y donde sea que se encuentren en este planeta mundo tan complejo, por tan solo ver mis videos, y como soy una persona muy agradecida, les bendigo desde el fondo de mi corazón con paz y bien. Y si están aquejadas o aquejados con algún problema de salud, tengan en cuenta que Dios siempre tiene un plan perfecto para todos ustedes y que siempre todo les va a rondar bien.
y que siempre hay una salida para todos. Que Dios bendiga su entrada y su salida a todos sus seres queridos. Hasta pronto, hasta un próximo encuentro en poquitos días. Un cariño y un abrazo muy sentido desde el fondo de mi corazón para cada uno de ustedes.